en esta computadora. Y bueno, quería mostrarles algo. Mejoré, digamos que mejoré un poco este notebook que tenemos de Python. Ya les comento que le agregué. Bueno, ya yo corrí estas líneas, esto ya está, ya lo corrí. Todo esto se corre y recuerden que deben correr todo esto antes de usarlo, ¿no? Deben correr la parte donde se importa la librería SymPy y la parte donde se usa donde se trae mi repositorio. Sí, o sea, todo esto. Clonarlo, acceder al directorio y luego importarlo, ¿sí? Después, creo que todo esto lo puedo resumir en una sola línea de código, pero bueno, eso después lo haré con más tiempito. Em, bueno, vimos ya todos estos temas de vectores Profe, equivalentes, ¿sí? qué pena con usted, a mí me sale la pantalla en negro, no sé si alguien más. No, por mi parte yo lo No, veo bien. a mí ¿Será también que, me parece bien. ¿será que se te dañó el computador? No, estoy desde el celular, voy a salir y volver a entrar entonces. Qué pena. Bueno, listo. Entonces, les expliqué esta parte ayer, muchachos, cómo se define un vector en Python, sí. Sí, sí, me acuerdo que sí, ya les Sí, dije todo profe. esto. Desde como física, como una matriz, ¿sí? Y con la librería NumPy, pero yo voy a trabajar aquí con la librería SymPy. Les hablé de todo esto, ¿cierto? Hablé de tipos de vectores, vector fila, ¿sí o no? Vector columna, muchachos, ¿no? Hablé del vector nulo, ¿sí hablé de esto o no? ¿Cómo acceder a la longitud de un vector? Sí, profe. Sí, de eso Sí, hablo. todo esto, gracias por recordarme. Y bueno, y ya terminé de programar bien el módulo. Ahora sí, ya él tenía algunos errores que ayer nos dimos cuenta, pero ya anoche lo solucioné. Entonces hice aquí un apartado de cómo podemos graficar vectores con ese módulo, ¿listo? Entonces, una forma de graficar, yo puedo graficar vectores de una sola dimensión, ¿sí? Entonces miren que hay tres formas de graficar aquí vectores con el módulo que realicé y usted puede definir aquí, miren, esto es lo nuevo. Usted puede definir aquí A igual a matriz, que tiene una sola entrada, 2. Entonces él ya reconoce que esto es un vector unidimensional. Y entonces cuando usted lo pone aquí, miren, no hay necesidad de que lo tenga que escribir aquí. Puede poner el A y él toma este A de aquí y lo grafica. Miren, eso es lo nuevo que ya tiene este módulo. Em, si usted tiene un vector que va de un punto A a un punto B, miren, este es el vector que va desde el punto 1.0 hasta el punto 3,0, es un vector unidimensional, ¿sí? Y entonces usted puede poner aquí en una lista, pone A, B, porque va de A a B. Entonces miren que le doy aquí correr y ahí va. Y ahí tienen el vector que va desde A hasta B, ¿sí? Pueden aumentarlo si quieren, verlo mejor. Lo que pasa es que la línea esta lo opaca un poco, pero bueno, ahí se ve. ¿Listo? También podemos graficar un vector equipolente, pero que inicie en un punto dado. Esto va a ser muy útil. Ya les voy a decir para qué va a servir esto. Entonces yo puedo decir, miren, tengo el vector 3, ¿sí? Pero yo lo quiero trasladar. Ya sabemos que el 3, ¿cuál sería el vector 3 que está en el origen? ¿Va de 0 hasta qué? Hasta 3, ¿sí o no? Pero digamos que yo lo quiero trasladar, que ahora ya no empiece en 3, sino que empiece en el punto 2.0. Entonces usted en una lista le pone aquí el punto siempre lo vamos a poner con paréntesis. Cuando hablamos de vectores vamos a ponerlo con corchetes angulares, como una lista, ¿vale? Entonces yo le pongo aquí el vector A, miren, y acá el punto donde quiero que ahora inicie, y le doy correr, y el módulo lo hace. Esto ha sido una programación de mucho tiempo. Miren, 2.0, y como él tiene una longitud de 3, pues va a llegar aquí hasta 5.0. ¿Vamos bien? ¿O alguna duda hasta el momento, muchachos? También se puede hacer lo mismo para vectores, ¿qué? Para vectores bidimensionales. Entonces, digamos, usted define aquí su vector como una matriz columna, la matriz 1,2, digamos, quiero graficar el vector 1,2. Entonces, usted viene aquí y dice plot vectors 2D y pone aquí el A. ¿Sí? Ese plot vector 2D sirve para una dimensión y para dos dimensiones, ¿listo? Sirve para los dos. Entonces, usted lo pone aquí, miren, y ahí le aparece su qué, su vector. Pero alguien podría decir, no, yo no quiero poner esto. Sí, yo no quiero definir el vector así.
quiero, digamos, usted lo quiere hacer rápido, está en un momento que quiere verificar algo rápido, entonces usted lo puede poner aquí como una lista. Qué pena, profe. No sé si soy yo, no te escucho. ¿Se le fue el audio? Sí, ¿Se me fue el señor. audio? ¿Se me fue el Hola, audio? Ahí, ¿qué tal? Ahí ya volvió. ¿Ya volvió? No, yo me quedé callado, tranquilos. Entonces, acá pongo 1,2, miren. 1,2, le doy correr y también funciona. O si quiere, primero lo define, ¿sí? Como A igual a matrix, como quiera, ¿sí? Eso fue lo nuevo también que programé, que tomara, digamos, la definición del vector de SymPy. Miren esto, yo puedo también definir los puntos aparte, el punto A y el punto B, y decirle aquí que me grafique el vector que va del punto A al punto B, o sea, del punto 1,2 al punto 3,4. Entonces también lo grafica. Mírenlo ahí. Entonces, miren, si selecciona aquí 1,2 vector 1, si selecciona acá 3,4 vector 1. Sí, o sea, me dice el punto inicial y el punto final y el vector del que estamos hablando. ¿Listo? Que usted puede también hacer esto, poner, digamos, en una lista, como es un vector y va de A a B, usted puede poner aquí el 1,2. Ay, qué pena, se pegó dos veces. Usted puede poner así el 1,2 y también puede poner el 3,4 y también se lo recibe. También se consideró esto en la programación. Entonces, mírenlo ahí, también. Va de 1,2 a 3,4. ¿Listo? Bien, ahora acá, yo puedo graficar un vector en dos dimensiones equivalente a otro vector, ¿sí? Y trasladarlo en un punto. También lo puedo hacer. Digamos, yo tengo el vector 2,3, miren. Tengo el vector A igual a 2,3, pero lo quiero trasladar que ahora empiece en el punto 2,1. O sea, aquí. Entonces, ¿qué hago? Miren, puedo graficar, como esto se llama plug vectors, yo puedo graficar toda la cantidad de vectores que yo quiera acá y aquí me van a aparecer los nombres. Sí, vector 1 va a quedar en verde y el otro va a quedar con este color. Entonces yo puedo poner en una lista, aquí pongo el vector A, porque es este de aquí, esta matriz. Y aquí voy a poner el vector B, pero es un vector que va a ser trasladar el vector A al punto 2,1. ¿Listo? Que el punto inicial ahora sea 2,1. Entonces, miren, le doy correr y efectivamente me aparece. Bien. ¿Cómo son estos dos vectores? Este vector y este vector, el vector 1 y el vector 2. Equivalentes. Son equivalentes, muy bien. Por eso digo que la función es un vector equivalente a otro, pero que empiece en un punto inicial dado. ¿Listo? Em, bueno, ahí vamos. También se pueden graficar vectores tridimensionales, pero aquí ya sí hay que tener cuidado porque hay que poner plug vectors, pero hay que poner la función 3D, porque ahora es 3 dimensiones. Y también usted puede definir, digamos, su vector aquí como una matriz y luego ponerlo aquí para que se lo grafique. Se demora un poquito porque es ya 3 dimensiones un poco pesado, pero aquí está. Mire. Y lo bueno es que es interactivo. También puede que graficar un vector que vaya de un punto a otro, del punto A al punto B. Entonces le da a correr, mire. Y el vector que va de 1, 2, 3 a 5, 4, 6. Entonces mírenlo ahí. Esperen que se me desconfiguró esto ya. Entonces el vector que va, miren, cuando yo lo selecciono me dice tail es cabeza, head cola. Digo, tail es cola y head cabeza. Mírenlo ahí. También yo podría definir estos puntos aparte, ¿no? Y luego ponerlos ahí. No hay problema. Em, y también puedo crear un vector. Digamos, tengo el vector A, ¿sí? Y yo quiero construir un vector que sea equivalente, pero que ahora no empiece en el origen, sino que empiece en un punto dado. Entonces, digamos, yo construí aquí el vector A, ¿sí? Aquí voy a graficar el primer vector, va a ser el A, coma, y aquí puse una lista, porque voy a poner aquí otro vector. ¿Sí? Ese vector, ¿cuál va a ser? Un vector que arranca en el punto 4, 3, 4 y o sea, es el vector A, pero en el punto 3, que empieza ahora en el punto 4, 3, 4, ¿listo? Entonces, miren, le doy correr y ahí lo trasladé. ¿Listo? Ahí lo trasladé al punto que quería. Mírenlo ahí. ¿Sí? Cabeza, cola.
y este sería nuestro vector que es ese traslado. Son equivalentes. Y listo, muchachos. Yo ya les comenté todo esto, cómo se trasladan vectores en el plano, cómo se trasladan vectores en el espacio. Vimos ya la definición analítica de vector, les mostré cómo graficar vectores unidimensionales con la notación de matriz o con la notación de física, que es usando los vectores unitarios, aquí cómo se grafican, todo esto ya lo vimos. Y quedamos en la parte de, también vimos vectores unidimensionales, todo esto ya lo vimos también anoche el módulo, y estábamos en la dirección de un vector, ¿no? Vimos que cuando es un vector unidimensional, pues tiene dos posibles ángulos, ¿no? Yo les dije que el ángulo me va a definir qué. El ángulo en últimas me va a decir la dirección y el sentido del vector. ¿Alguien me podría decir qué es la dirección de un vector y qué es el sentido? ¿Qué es la dirección y qué es el sentido? El sentido es Ponga la la punta de la dirección. flecha Y la y la dirección dirección es es el ángulo. la recta que determina, que se determina con el ángulo. La recta que contiene el vector, ¿cierto? ¿Y qué es el sentido? ¿Qué les dije que era el sentido? La punta de la flecha, profe. La punta de la flecha. La punta de la flecha, ¿no? Que en esa recta puede ir, no sé cómo se dibuje la recta, pero va a tener dos, o hacia arriba o hacia abajo, bueno, en fin. Sí, solo hay dos posibilidades para el sentido, ¿no? Cuando se considera en la recta. Entonces, pero el ángulo, si ustedes se dan cuenta, al decir yo que el ángulo de este vector, por ejemplo, este vector A, al decir que este ángulo es de 180, yo ya estoy determinando ¿qué? Su dirección y también estaría determinando ¿qué? Su sentido con el ángulo. O sea, en el ángulo se recoge la dirección y el sentido de un vector. ¿Sí? Que les comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos la dirección es el ángulo, simplemente. Pero digamos aquí en Colombia hablamos de magnitud, dirección y sentido. Sí, es una costumbre hablar en español de esas tres cualidades del vector. Entonces, miren, aquí construí un programa con un if, con un condicional. Si el elemento que está en la posición 0 es mayor que 0, dígame que el ángulo es 0. ¿Sí? Si el elemento que está en la posición 0 es menor que 0, que el ángulo es 180. ¿Listo? Y ahí estaría. También tenemos el vector, bueno, la gráfica, miren. Entonces yo le puedo aquí graficar, plot vector 2D y pongo menos 3,0. Pero esto ya lo arreglé. Usted puede quitarle que, bueno, ahí no se ve porque quedó en un color muy tenue. Miren, usted le puede quitar este 0 y ya la programación ya funciona. Porque es incómodo estar poniendo este 0. Yo quiero un vector en una dimensión, es el vector menos 3. Entonces ya le puede quitar usted ese 0 y lo grafica. Esto fue lo que digamos ayer. Ayer hacer esto nomás fueron como 2 horas de programación. Y ya, le grafica el vector menos 3,0. Porque es unidimensional, ya lo reconoce así. Y estábamos mirando la dirección, el ángulo de un vector con respecto al eje X. Voy a tomar el ángulo con respecto al eje X para esta clase. Si yo quiero el ángulo con respecto al eje X de un vector bidimensional, vimos que no es solamente usar tangente a la menos 1 de Y sobre X. Eso es mentira. Eso depende de qué? Del cuadrante donde se encuentra y fue lo que vimos ayer. Me faltó, ayer les quería comentar que estas formulitas de arriba que les mostré sirven siempre y cuando que estas formulitas sirven siempre y cuando el y o la componente en y o la componente en x no sean cero. Miren, aquí lo aclaro. Esperen que habilite la tableta. Miren, aquí aclaro que estas fórmulas van a servir siempre y cuando a y sea diferente de cero y a x diferente de cero. O sea, no pueden ser las dos componentes cero. Entonces la pregunta es inmediatamente, y bueno, ¿y qué pasa si llega a ser qué? Y si llega a ser cero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá tenemos los casos. Acá tenemos los casos. Entonces, imagínense que la componente en y, miremos el caso en el que la componente en y es cero, ¿sí? Si la componente en y es cero, el vector entonces, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué eje?
¿En qué eje, muchachos? Estamos hablando en el caso bidimensional, ¿no? Y si la componente en X es 0, ¿en dónde estaría el vector? ¿Dónde estaría si la componente en Y es 0? Pues sería un vector que tiene que En X. se encuentra en X, ¿no? O sea, hay dos posibilidades, o el vector lo dibujo así, aquí llegando a un AX, si es el vector, digamos, A, o el vector se dibuja hacia allá, ¿sí? Llegando aquí también a un, si tengo esto, sería aquí el AX, ¿no? Eh, el ángulo para el primero sería ¿qué? Para cuando el AX es positivo, miren, cuando el AX es positivo, pues el ángulo sería ¿cuánto? 0, ¿no? Pero si el AX es ¿qué? Es negativo, pues el ángulo sería ¿de cuánto? ¿Cuál sería el ángulo? Si el AX es negativo, un ángulo de 180. 180 grados. Bien, entonces hay que considerar esos casos. Ahora vamos para el caso en donde el AX sea 0. Si el AX es 0, entonces mi vector lo dibujo, está en el eje Y. Entonces él puede tener o esta posibilidad, que tenga este sentido, ¿sí? O que tenga ¿qué? Este sentido. Esos dos vectores se podrían decir que tienen la misma ¿qué? ¿Qué tendrían esos dos vectores iguales? Dirección. Tienen la misma dirección porque están en la misma recta, pero diferente sentido. Y al parecer también tienen la misma magnitud, como los dibujé, al parecer. Entonces, aquí llega ¿qué? A una X y aquí llega a un AX. Pero el primer AX es positivo, ¿sí? Entonces, cuando sea AX positivo, digo, cuando sea la Y, ay, perdónenme, esto no es AX. ¿Esto es qué? ¿Un qué? ¿La componente qué? En Y, ¿no? Porque la componente en X fue 0. Entonces, la componente en Y, cuando sea qué? Cuando la componente en Y sea positiva, entonces el ángulo que va a formar es un ángulo de ¿qué? De 90 grados, ¿sí? Pero cuando el AY sea negativo, pues sería todo este ángulo respecto al eje X. ¿Y cuánto sería ese ángulo? 270 ¿qué? Grados. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya tendríamos definida toda la dirección, todo el ángulo que le da la dirección, digamos, a un vector que en dos dimensiones, ¿bien? Esto no es nuevo, creo que todo esto lo vieron bastante en física cuando trabajaron fuerzas y normalmente toca decir los ángulos o les especifican los ángulos, bueno, en fin, les ponen problemas relacionados con esto, ¿sí? ¿O no lo vieron? Bueno, Sí, entonces profe, miren, sí se ve, sí se ve. ¿sí lo vieron? Miren esto. Acá, copiar y lo dejo acá. Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio, a ver, entre todos. Dice, hallar el ángulo en grados respecto al eje X del vector B igual a menos 2,3. Y realiza la gráfica. Vamos a realizar la gráfica primero. ¿Dónde se encuentra el vector menos 2,3? El vector menos 2,3 lo encontramos acá, ¿no? ¿Cómo hallamos el ángulo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hallamos el ángulo respecto al eje X en grados? Todo este ángulo. En el caso 1. ¿El caso 1? ¿Sí será el caso 1? ¿Caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4? Caso Paso 2. 2. Paso 2, 2, 2. 2, perdón, 2. Es el caso 2. ¿Sí? Entonces, como es el caso 2, es más, usted ni siquiera tiene que aprender esos casos de memoria. Usted ya sabe que toma el valor ¿qué? Absoluto de ¿qué? De la componente en Y y de la componente en X. Así estaría hallando este ángulo de acá. ¿Sí? Así estaría hallando este ángulo de acá, que lo puede llamar, para que no se confunda con esta teta, entonces lo llama alfa. Entonces usted dice, pues voy a hallar alfa. Entonces ya sé que alfa es tangente a la menos 1, ¿de qué? Del valor absoluto de la componente en Y
sobre el valor absoluto de la componente en X, que es 2. ¿Cuánto me da esto aproximadamente? Tangente a la menos 1 de 3 sobre 2. Cincuenta y seis 56.3, ¿no? Y ahora para hallar el ángulo, entonces, ¿qué hacemos? ¿El ángulo será cuánto? 180 menos 180 56.3. menos el alfa. ¿Sí? Y si hago 180 menos el alfa, 180 menos lo anterior, el ángulo me da 123.69 grados. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el ejercicio. Pero como yo todo lo hago a mano y también en Python, la pregunta es, y bueno, ¿cómo hacemos esto? Voy a borrar aquí. No vimos nada. ¿Cómo llegamos a este 123.69 en Python? A ver, dígame qué escribiríamos acá. Voy a darle un nombre, ángulo. Sí, voy a poner aquí ángulo. Ángulo igual a qué. ¿Qué escribo, muchachos? 180 menos 180 menos. Arco tangente se escribe a tan. Miren, usted pone a tan y cuando usted se pare aquí, si quiere más información, se va aquí a la información. Bueno, puede. Ahora miren. Y acá le dice que esto regresa arco tangente de X. ¿Con una medida en qué? Medida en radianes. ¿Sí? Bueno, miren esto. Voy a poner aquí entonces ¿qué? ¿Cuál es? Valor absoluto, ¿cierto? Se pone así. Valor absoluto de qué debo poner aquí, a ver. 3 medios. De la componente qué. Valor ¿Ya? absoluto. Valor absoluto de la segunda componente. No, de la segunda componente. ¿Cómo accedo a la segunda componente? A. Y como una lista pongo qué. 1. 1, perfecto. Sobre valor absoluto. ¿Sí? ¿Y cómo accedo a la primera componente? A. Y entre corchetes ponemos qué. 0. 0, perfecto. Esa plática no se perdió. Y le doy correr, miren. Ah, bueno, tengo que hacer aquí, tengo que decirle aquí que me imprime el ángulo. Le digo que me imprime el ángulo y miren lo que me va a aparecer. Que el ángulo es, bueno, me aparece esto. Y yo digo, no, pero yo quiero ver es el valor como tal en decimales, ¿no? Hay un método que yo creo que les comenté la vez pasada y es ponerle ¿qué? Un punto ¿qué? Eval F, ¿cierto? Esto es para poner las cifras significativas. Entonces yo le digo que lo quiero que quiero ese resultado que me lo pase con 3 cifras significativas. Le doy correr y miren lo que me va a salir. 179. ¿Qué pasó? Si tiene que darnos 123. ¿Qué creen que nos pasó ahí? Nos dan los dos ángulos. ¿Los dos ángulos? El alfa. ¿Qué dijimos que el arco tangente como... Bueno, voy a abrir aquí una calculadora. Miren esto. Usted puede configurar la calculadora en grados o en radianes, ¿no? Miren esto, si yo pongo en la calculadora tangente a la menos 1, cuando aparece aquí una D, eso significa degree. Degree significa grados, grados en inglés. Entonces, cuando está la calculadora aquí en D, significa que cuando yo use tangente a la menos 1, o bueno, cuando cualquier ángulo que yo ingrese en la calculadora lo debo ingresar en ¿qué? En grados, ¿sí? Entonces, si yo pongo shift tangente a la menos 1, porque tangente a la menos 1 es para hallar un ángulo, cuando yo pongo 3 dividido entre 2, ya el valor absoluto de cada uno, miren. Pues la calculadora me va a decir que es el ángulo de 56. Pero si yo pongo la calculadora, yo me voy aquí, Shift, menú, y pongo la calculadora
Ahora voy a medir el ángulo no en grados, sino en radian. Pongo acá 2 y aquí ya me aparece una R. Cuando yo ponga tangente a la -1 de 3 dividido entre 2, la calculadora me va a mostrar 0,98, ¿sí? En radianes. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando aquí. Porque al mirar el arco tangente me lo está dando en... Me lo está dando en que en... Miren, 0,98. Le quité el 180, ¿sí? Para ver qué nos está dando esto. Nos está dando esto de la calculadora, 0,98. ¿Y cómo pasamos un ángulo de grados a radianes, muchachos? De radianes a grados y de grados a radianes. Pi a que es igual. 3,1416. Sí, pero hablando de ángulos, el ángulo pi en grados, ¿cuánto es? El ángulo pi en grados, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cómo pasamos de radianes? ¿Nunca vieron no, ¿nunca vieron esto? 180 grados. Muy bien, pi es 180, ¿qué? Pi es 180. ¿Y pi medios? 90. 90, muy bien. Entonces, miren, si yo tengo pi medios y yo lo quiero pasar ¿a qué? A grados, pues multiplico por 180, ¿sí? Y divido entre pi, para que así se me simplifique esto y me quede 180 dividido entre 2 y ahí está el 90 que me acaban de decir. Pero si yo tengo el ángulo de ¿qué? Ahora tengo el caso en el que quiero pasar de ¿qué? Si quiero pasar de grados a ¿qué? De grados a ¿qué? A radianes. ¿Qué se hace? Se hace lo contrario, ¿no? Por ejemplo, tengo 90 grados. ¿Cómo los paso a radianes? Ahora multiplico es por pi y divido entre ¿qué? Entre 180. ¿Bien? Y entonces 90 dividido entre 180 da un medio y por eso es que nos da pi ¿qué? Pi medios. Este pi es 3,1416. Este pi es 3,1416. Bueno, es todo eso. Y si usted pone pi medios en la calculadora, eso le va a dar 1,57, entonces esto es aproximadamente 1,57 y bonito ese chorrero. Pero pues esto no es tan preciso como decir pi medios. Por eso uno normalmente lo deja en términos de pi. Pero usted puede decir que ese ángulo yo puedo decir que ese ángulo es de 90 grados o que ese ángulo es 1,57 radianes. Entonces el larguero. ¿Bien? Pero uno dice pi medios. ¿Listo, muchachos? ¿Sí les quedó claro eso o no? Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Si este A tan se encuentra en qué? Este arco tangente que calculé acá se encuentra en radianes y yo se lo tengo que restar a 180. Porque acuérdense que yo puse aquí que quiero el ángulo en grados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí con este? Todo esto está en radianes, pero yo lo necesito en grados. ¿Qué hacemos? Multiplicarlo por 180 sobre pi. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, por 180, miren, y divido entre pi. Esto de paso le sirve. Pi aquí se escribe en la librería SymPy, se escribe pi, así en minúscula pi, miren, pi. Y listo. Ya. Y le doy correr, miren. Y yo creo que ahora sí nos va a dar el ángulo de 100. ¿Cuánto era que nos tenía que dar? 123,6. 69. Bueno, aquí lo que pasa es que hay que ponerle más. Él me está entregando 3 cifras significativas, entonces lo aproxima de una. Pongámosle aquí un 4 para que me entregue más cifras significativas. Y ahora vamos a ver ese 123 punto qué. 7. ¿Sí? Bueno, 69. Miren, otra vez aproximó el 6. Entonces yo puedo ponerle más cifras significativas aún si quieren. Todas las que ustedes quieran. Con el eval F. ¿Listo, muchachos? ¿Sí les quedó claro eso que hice ahí en Python? Ahí repasamos varias cositas. Cómo pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Miren, usted ya puede aquí graficar el vector. Pero con mi función, ya usted puede quitar esto, miren. Y pone simplemente ¿qué? Y pone la y le da a correr.
Y ahí está su qué, su vector. Noten que si es coherente, porque este ángulo tiene que ser un ángulo mayor que qué, mayor de 90 qué, 90 grados. ¿Listo? Aquí les dejo una actividad para que la hagan, una actividad de práctica y es, dado que tengo, digamos, que aquí yo pueda poner cualquier vector, digamos, yo pongo aquí menos 30 y aquí 20, ¿sí? Cualquier vector que yo ponga aquí, que este programa me entregue, miren que tiene casos, sí ocurre esto, sí, aquí están todos los casos. Entonces dado que yo ponga aquí cualquier vector, ¿sí? Yo voy a poner un vector sin ninguna de estas dos componentes cero, ¿sí? Porque solo puse los 4 casos. Pero bueno, el que lo pueda programar también cuando alguna de estas es cero, también lo puede hacer, miren. Tiene que agregar como 4 líneas más nomás. Y aquí sería un programita en donde yo, cuando le dé aquí correr, bueno, esto va a mostrar error, cuando yo le dé correr, me entregue el ángulo del vector. ¿Está complicado? ¿Creen que lo pueden sacar? Yo creería que sí, profe. ¿Sí? Miren, aquí estoy, primer cuadrante. Cuando esté en el primer cuadrante, o sea, si este es mayor que cero y este también es mayor que cero, entonces ya yo les ayudé con esta parte. Entonces el ángulo tiene que ser arcotangente de esto, por 181 entre pi. Ahora siguen acá. Si está en el segundo cuadrante, hacen esto. Si está en el tercer cuadrante, esto. Si está en el... Y listo, y aquí que imprime el ángulo con 5 cifras significativas. Ya. Está facilito. Creo que lo pueden hacer, no se demora nada. Muchachos, yo les quería comentar algo. Eh, yo creo que para ustedes no es un misterio que yo estoy aquí, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo lo estoy haciendo con una finalidad, con dos finalidades realmente. Una, pues explicarles a ustedes este tema, pero lo segundo es que yo también estoy haciendo de esto una investigación sobre el tema de vectores. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo, para los que de pronto, los que quieran, digamos, asistir esta semana o empezaríamos la otra, y veríamos los que quieran entrar y aprender más sobre vectores. Entonces, yo creo que llegaría un poco más de lo que de pronto pide la universidad. Yo creería que nos demoramos por ahí 2 semanitas más o sea, son clases, pero solamente para los que quieran asistir, ¿sí? Lo que pasa es que a mí me sirve explicarles esto porque así voy puliendo esto para el trabajo de la maestría que debo entregar. Entonces a mí me sirve que yo tener público, explicarle y darme cuenta, digamos, de falencias que yo pueda tener en esto. Entonces, como prueba, estoy haciendo una prueba piloto con ustedes. No sé si les parece, quienes quieren, Pues, les interesa esto. pues, profe, a mí me serviría A porque, mí también, digamos, profe. el otro semestre uno era análisis vectorial y algo le sirve a uno ahí. Pues la verdad, sí, muchachos. Todo lo que se Sí, aprende profe. aquí de vectores, cuando Sí, ustedes profe. lleguen a análisis vectorial, van a estar muy duchos en vectores. El tema de vectores es un tema muy importante y pues es bastante extenso. Y lo otro que también, pues, si me permite aportar, no sé Sí, para los que sepan o no, yo trabajo en la industria petrolera y últimamente han montado unas ofertas laborales, pues, en Bogotá, en la base en la que queda la empresa de nosotros, allá en la 113 con séptima, y están pidiendo unos perfiles que sepan manejar Python. Se están enfocando en las oportunidades de negocios y de marketing, pero enfocados en Python. Entonces, eso es un aliciente también para que le agarren un poco de cariño a esto. Uno no, porque uno ya está en otra línea, ya está establecido, digamos que uno va por la ingeniería para un ascenso, pero en la línea de uno. Pero sí se está viendo que varias compañías están exigiendo Python y programación. Y también la universidad, no sé si algunos de ustedes han entrado a unas charlas que han dado de física, también enfatizan mucho que las investigaciones de física y programación se han sido enfocadas en Python. Y algunos compañeros que no ven álgebra lineal preguntaban por cursos de Python y alcanzaron a decir que iban a haber unos intersemestrales. Eso era como los que sí, le quería comentar ahí. sí, tienes razón. Hablando de eso, ya que estás hablando de los cursos intersemestrales, acabé de llenar el horario. Yo voy a estar, bueno, yo llené ahí un horario tentativo y yo voy a dictar el curso de 2 a 4, de 2 a 4 los martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, otros profesores también van a dictar cursos de Python, van a haber cursos de LaTeX, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo escribo aquí, muchas cosas de matemáticas están hechas en LaTeX. Y el LaTeX a uno le va a aportar
para después cuando ustedes quieran, vayan a un congreso o quieran mostrar una presentación de algo, realmente uno no trabaja en Word porque Word con su editor de ecuaciones es muy complicado. Y escribir fórmulas químicas o fórmulas matemáticas, físicas, bueno, en Word es bastante complicado. Entonces LaTeX a uno le ahorra bastante tiempo. Yo realmente no me demoro mucho escribiendo una fórmula. Estas fórmulas, por ejemplo, las hice en LaTeX, no me demoro nada. Entonces se van a ofrecer cursos de LaTeX, Python básico, yo voy a dictar 2 de Python básico y unos profesores van a dictar también Machine Learning. Se recomienda que antes de que usted tome el de Machine Learning, pues tenga al menos unas bases de Python, ya sea porque las vio en otra universidad o porque la vio en la universidad, o porque, digamos, en el curso de álgebra lineal de pronto tiene de pronto algunas ideas que aquí pues se llevan ustedes. Entonces eso les comento, esos cursos ya se van a ofertar, ya hoy tuvimos una reunión con el decano y ya es un hecho que se van a ofertar todos esos cursos intersemestrales. No sé si los van a cobrar. Los van a cobrar, ¿sabes? No, incluso la última clase de física que enfocaron en Machine Learning también, están hablando de eso. Sí, Solo enfocaban de Python, que hay que iniciar lo que usted decía, primero con Python, porque es un nivel que te da la plataforma para llegar a Machine Learning y poder entenderlo de la mejor manera y aplicarlo. sí. Por ahí yo he visto que Tatiana está como que tomando un curso de Python. En mi GitHub salió como que está siguiendo a alguien. Sí, profe, pues no siguen, pues más o menos, ahí voy, ah, Mm, practicando un poquito, bueno, pero pero pues no, bien. no es mucho. Pero vi, chismoseé el repositorio de la muchacha a la que está siguiendo y tiene muy buena información de Python, bastante. Es del Ministerio de Educación, ¿no? Sí, me la recomendaron, Oh, sí, sí, me yo la también. recomendaron Yo porque chismoseé y me tiene puse a ver y yo, uy, varios, no, varios genial. repositorios. Tiene muchachos PDF, o sea, tienen su repositorio PDFs como de los temas que ella dicta, me imagino. Sí, sí. Mm, está interesante. Pues muchachos, yo les comento ahí, ¿quieren que siga? O más bien, pues si quieren dejamos hasta aquí. Lo único que van a hacer es que van a completar o sea, para no ponerles más actividades hasta aquí, hasta aquí. Harían ustedes porque hasta aquí llegamos en tema, porque tampoco nos sirvió los 2 festivos que tuvimos, nos perjudicaron. Eh, estábamos a ras en temas. Entonces, digamos que hasta aquí, solamente hasta aquí, pido que lo llenen. Sería solamente lo que les pido. Si ustedes están interesados, me quieren acompañar, pues yo propongo dictar esto, que sigamos con esto. Yo les escribiría, no sé si les queda mejor en este horario, seguir en este horario. Ustedes me dirán. Entonces yo continúo, seguiría la otra semana. Con eso Sería, alcanzamos a ver. sería para el mismo día, el lunes. Sí, nos vemos, si quieren, nos vemos los lunes. Nos vemos de a 2 horitas. No sé si les parece. Listo, Sí, profe. profe, Pero perfecto. solamente los que quieran entrar, ojo, no vayan ahora, no es que vayan a escribir allá a la universidad. El profesor nos está obligando a tener clase en horarios que no, no, ya se terminó el semestre, pero yo quiero, Yo, pues, yo quiero uno, pulir Y esto pasamos. para, pulir esto para mi trabajo de maestría, porque pues la maestría yo hago una maestría en enseñanza de las matemáticas. Entonces lo que estoy haciendo es implementando la enseñanza del concepto de vector desde Python. Sería, digamos, lo nuevo que estaría haciendo yo, que digamos no se ha hecho. Ese sería mi trabajo de grado. Entonces, mi idea es ver, yo lo que quiero es ver si el hecho de usar esta herramienta como Python puede ayudarlos, digamos, a ustedes a comprender de mejor manera el concepto de vector, que yo he visto que tienen siempre en este concepto, tienen muchas falencias, a pesar de que lo ven en física en primer semestre, a pesar de que lo ven en álgebra lineal, a pesar de que lo ven en análisis vectorial, uno va y le pregunta a un muchacho de cuarto semestre qué es un vector y a veces ni siquiera sabe qué es un vector. ¿Sí? Ni sabe operar con ellos o tiene, digamos, varias dudas conceptuales o falencias. Entonces, realmente todo esto que estoy haciendo es para eso, enfocado a eso. Entonces, no sé si me quieran apoyar. Lo que estoy haciendo es una prueba piloto para investigación, para investigar. Profe, ¿se seguiría entrando con el mismo link? Sí, entramos con el mismo link, nos hablamos por WhatsApp, no se vayan a ir del grupo y siguen entrando. Y pues, muchachos, todo lo que podamos. Yo creo que son 2 clasecitas más las que necesito con ustedes y los dejaría unos duros. 4 horas más necesito nomás para mostrarles operaciones. Mejor dicho, lo que quiero hacer es mostrarles todo este notebook de vectores. Y ya, me voy contento. Porque digamos que
si son 4 horas, propongo yo, no sé, el lunes el mismo horario y el martes de 8 a 10. ¿Sí? Podríamos hacer eso. ¿Les parece? Sí, profe, Listo. perfecto. Sí, sí, Ya sí. esto no va a entrar, tranquilos, yo tampoco les voy a poner el taller que voy a elaborar, no va a tener preguntas más de lo que hasta aquí vimos. ¿Vale? Solamente hasta acá, no les voy a poner nada más. No les voy a evaluar nada de esto, pero pues los que estén interesados sí me ayudarían bastante en esta prueba piloto que estoy haciendo. Si ustedes se dan cuenta, al notebook que más le he invertido, digamos, tiempo es a este de vectores. Construí hasta un módulo, he puesto imágenes y es precisamente por eso. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces dejamos hasta ahí. Voy a sentarme ahorita a elaborar el taller de ustedes y a subírselo, ¿listo? Vale, profe, gracias. Dice, profe, gracias. Dale, profe, Vale. gracias. Gracias. Bueno, espero que les vaya muy bien. Chao, gracias por acompañarme. Vale, profe. Gracias, profe. Buenas noches, Vale, chao, que tengan buena noche.